Muy buena gente, en los siguientes videos les vamos a mostrar la hermosa Bariloche en la Patagonia Argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Buena gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos encontramos en el aeropuerto de Ezeiza. Nos estamos yendo a un super destino para ir en plena Navidad. Nos estamos yendo a San Carlos de Bariloche. FO 2326 con destino Bariloche. 7:55 sale. Como estas son las cosas que pasan con Flybondi. Ya son 8 días más o menos. Y todavía el avión ni aterrizó. O sea, no llegó ni para hacer el preembarque todavía, así que vamos a ver a qué hora llegamos. Como estamos haciendo un poco de huevo, porque el avión se retrasó, ni llegó todavía. Así que nada, vamos a ver qué onda el free shop. Si vinieron a Ezeiza para ver el free shop, lamento informarles que se van a desilusionar porque es muy chiquito. O sea, para lo que es vuelos de cabotaje, los vuelos de dentro del país, este es el free shop. Bueno, básicamente es esto que están viendo. Por un lado tenemos los alfajores, el vino, relojes, no mucho más. Seguimos esperando a que llegue y después de una hora ya comenzamos a hacer el embarque. La verdad, Flybondi malísimo. No sé últimamente qué les pasa, pero no puede demorar una hora en que llegue el avión. Bueno gente, el vuelo desde Buenos Aires a Bariloche dura unas 2 horas y media y ya estamos por llegar. Fíjense cómo empieza a cambiar el paisaje, la flora desértica de la Patagonia y al fondo las primeras montañas. La verdad, increíble vista desde el aire. Bueno gente, ya aterrizamos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar cómo llegar a la ciudad. Dale. Bueno gente, ya estamos en la combi. Ahora en un ratito arrancamos. La verdad nos salió redondo. Nos salió 5.000 pesos por persona. Aproximadamente son unos 4 dólares más o menos cada uno. Hasta pronto, hermoso aeropuerto. Ya nos volveremos a ver lamentablemente en unos días. Del aeropuerto al centro cívico hay unos 25 minutos de viaje, más o menos son 15 kilómetros, entre paisajes increíbles. Oficialmente llegamos hace media hora a donde nos hospedamos. Sinceramente la combi 10 puntos, no tardamos nada prácticamente. Ahora lo que vamos a hacer es comer algo, que ya son las 1:30 más o menos, y vamos a comprar un poco de comida en el supermercado. Vamos a recorrer un poquito de lo que es el centro cívico. San Carlos de Bariloche se fundó oficialmente en 1902, gracias a las campañas del desierto dirigidas por Julio Argentino Roca a fines del siglo XIX. Esto impulsó la llegada de colonos europeos, principalmente alemanes, suizos e italianos, que se asentaron en la zona gracias al comercio con Chile. El nombre San Carlos proviene de Carlos Weiderhorn, un comerciante chileno de origen alemán que instaló un pequeño almacén y fue una de las primeras figuras en consolidar el poblado. El crecimiento de la ciudad se aceleró con la llegada del ferrocarril en 1934, que impulsó el turismo y el comercio de productos regionales. En 1940 se inauguró el centro cívico y ese mismo año se creó también el Parque Nacional Nahuel Huapi, consolidando a la ciudad como la puerta de entrada a la Patagonia. Este es el edificio de la Municipalidad de Bariloche, uno de los íconos del centro cívico. Se inauguró, como les mencioné antes, en 1940 y forma parte del conjunto de construcciones de piedra y madera que le dan ese estilo alpino tan característico de la ciudad.
Este edificio que están viendo es el Museo de la Patagonia Francisco Pascual Moreno, que está también en el Centro Cívico y guarda una colección increíble sobre historia natural y cultural de la Patagonia. Adentro hay piezas arqueológicas y objetos que cuentan cómo se fue formando esta región. Intentamos entrar, pero justo estaba cerrado. Ese puerto que están viendo se llama San Carlos y se construyó a mediados del siglo XX, originalmente como un pequeño puerto de barcazas de cargas, pero con el tiempo fue quedando en desuso y se transformó en un punto turístico ideal para caminar, sacar unas buenas fotos o disfrutar de las vistas al lago Nahuel Huapi y sus montañas que rodean la ciudad. Este es un muy buen momento para que me sigas en mis redes. Acá les dejo unas fotos que nos sacamos desde el puerto. Bueno, llegó el mejor momento del día, la hora de almorzar. Como fieles seguidores de este canal, ya saben que acá se comen sanguchitos. Bueno, gente, estamos en lo que es el centro de Bariloche. Estamos acá chusmeando un poco lo que hay. Mucha casa de chocolate. Como estamos en fecha de Navidad, la gente está comprando un montón de cosas. Hay muchos puestos en la calle que venden un montón de arte. La verdad, muy lindo todo. Está todo decorado. Y lo que me encanta de lo que es la Patagonia en verano es que ya son las 6:30 de la tarde y parecen que son las 2 de la tarde. Llegó la última parada de hoy, ya lo conozco ustedes. Me refiero a la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi. Fue inaugurado en 1946 y es uno de los lugares más emblemáticos de Bariloche. Tiene un estilo neogótico muy marcado, construido con piedra de la zona y techos de pizarra. Sus vitrales son impresionantes. Está dedicada a la patrona de la ciudad y fue uno de los primeros grandes templos de la Patagonia. Fue diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo, el mismo que proyectó el Centro Cívico de Bariloche y el Hotel Yao Yao. La construcción comenzó en 1942 y se inauguró en 1946. Está rodeada por un parque lleno de cipreses y rosales con unas vistas increíbles al lago Nahuel Huapi. Es un lugar ideal para frenar un rato, caminar por los senderos y disfrutar de la paz que tiene el entorno. Día número 2, hoy nos encontramos nuevamente en Bariloche. Primero estamos yendo a la panadería, tengo que comprar pan para el almuerzo y después de ir a la panadería vamos a ir a Villa de los Coihues en colectivo, que más o menos son unos 40 minutos para ir a Flor de Destino. Tiene un mirador en el lago increíble. Bueno, gente, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse para ver más contenido como este. Hasta la próxima.